Hola a todos, los seriéfilos más antiguos recordaréis que hubo un momento en el que The Walking Dead, antes de pasar a ser sinónimo de sobreexplotación de una propiedad intelectual, significó una cima en la producción televisiva tras la edad dorada de la televisión que vino con Perdidos, Prison Break y demás. Los zombies vivían una segunda juventud y no era para menos, porque la esencia de las producciones de infectados era estudiar la maldad humana, y eso venía ahora como anillo al dedo. Pues en España también hubo un atisbo de interés por llevar a la pequeña pantalla a esos zombies, y Telecinco hizo un primer acercamiento a adaptar la famosa obra de Manuel Loureiro, Apocalipsis Z. Porque ya sabéis que adaptar es muchísimo mejor que empezar de cero, y por aquel momento ese libro ya tenía una cierta base de fans. Pues ahora esa adaptación llega por fin a Prime Video, tarde pero llega. Ahora explicaré por qué digo que llega tarde. La historia va sobre un chico gallego que sobrevive a esta epidemia de zombies o infectados, como queráis llamarlo, mientras intenta encontrar forma de llegar a las Islas Canarias para reunirse con su hermano. Todo ello acompañado de su gatito, que es la figura que ancla al protagonista, digamos, en ese sentimiento de hogar. Y por cierto, brevísimo spoilers que sé que muchos agradeceréis, y es que el gato no muere. En Apocalipsis Z, el principio del fin, el comienzo del virus te lo narra así rápido, quitándoselo de encima con imágenes de televisión y de radio, que si le quitas la parte de los zombies podría perfectamente ser un telediario actual. Hablando de fronteras, hablando de peleas entre países, hablando de la poca confianza hacia las instituciones que se encargan de contener ese virus y demás. Es una tontería porque como empiece es algo que aquí no tiene demasiada importancia, pero me ha gustado que se adapte la explosión de la pandemia a cuestiones actuales. Y eso es lo único en lo que notamos cierta contemporaneidad, porque por lo demás creo que la peli ha llegado muchísimos años tarde, aunque ella misma parezca consciente de esa situación de atraso. Curioso es que esta peli se haya estrenado con poquísima diferencia y en la misma plataforma que En Fin, porque entre ambas hay ciertos paralelismos. Mientras que En Fin se reía de la gestión de la pandemia del COVID, esta muestra esa gestión como una preocupación, como flashbacks de Vietnam. No es una película demasiado original y parece que ni tan siquiera busca destacar en ese sentido, porque todo lo que pasa, absolutamente todo, lo hemos visto ya. Sin embargo, me da un poco igual haber visto todo eso antes, porque me ha parecido algo medianamente digno, que quizá no sea digna gracias a ella concretamente, porque coge muchísimas cosas de muchísimas producciones de infectados. Pero es como comprarte una camiseta falsa de tu equipo. Cuando la laves mucho se va a joder, pero mientras tanto bien que la disfrutas. Es decir, que el problema importante es que ya venimos nosotros pasados de vueltas con el género zombie. Pero lo bueno es que ella en cierta manera parece trascenderlo, que le da absolutamente igual parecerse a otras cosas y no le da vergüenza coger cosas de sus ancestros. Lleva su ascendencia con la cabeza bien alta. Claro, todo ello teniendo en cuenta que el libro en el que se basa es más antiguo y en aquel momento sí disfrutaría de cierta originalidad. También lo que se nota es un presupuesto ajustado, aunque a nivel de efectos especiales eso no se nota demasiado porque tampoco hay muchos. Donde sí podemos verlo es a la hora de construir situaciones, de construir set pieces, ya que siempre se dan en lugares de poquito tránsito y con poquísimos extras. Pero sortea bien esa falta mediante su pretensión de hacer algo más íntimo, donde la importancia se vuelque hacia dentro del personaje y nos cuente la historia de alguien noble buscando sobrevivir en ese mundo hostil. Y eso es algo que se hace mucho mejor desde esa intimidad. Pero vamos, que el recorrido del personaje, tanto físico como psicológico, es sota, caballo y rey. Hay momentos emotivos como el de la señora mayor, momentos donde se encuentra con la maldad como en el buque, o momentos donde directamente se enfrenta
enfrenta a ese caos de infectados, pero que no calan demasiado porque da como la sensación de ser todo una sucesión de cosas, de ir marcando puntos de control, olvidarnos de lo anterior y empezar otra cosa, que es una estructura de videojuego. Y aunque la peli acabe con visos hacia una secuela, toda esta estructura me hace reafirmarme que esto tenía que haber sido una serie de televisión. Porque mira, el esqueleto lo tiene, pero parece que a la hora de hacerlo peli le han ido estirpando huesos. ¿Por qué digo eso? Pues porque tiene muchos detallitos que muestra brevemente, pero que no desarrolla. Como por ejemplo, la cuestión religiosa ante este apocalipsis. Se podría haber ramificado todo mucho más y haberle dado mucha más profundidad. Hablemos ahora de la escena donde comienza el caos, que es siempre un punto importante en las pelis de zombies, al menos para conocer cuál es su nivel de ambición. Aquí nos encontramos en un aeropuerto. Buen sitio para mostrar una situación de estrés, si me pregunta. Y creo que hay dos malas decisiones, y las dos derivadas de la temporalidad en la que se desarrollan los hechos. Una, que no se sitúa cuando todo estalla, sino un poquito antes, cuando al prota le comunican que el virus se ha vuelto mucho más rápido. Y dos, con respecto a los propios tiempos internos de la propia peli, ya que cuando hay un poquito de caos y hay un tío ahí que se vuelve un poquito agresivo, hay un corte y no lo muestra. Sin embargo, más tarde, cuando ya sí aparece el primer infectado, lo hace en un lugar más recogido, más controlado y sin apenas darle la importancia que merece algo que debería ser un choque para el espectador. Luego, cuando empieza ya sí el caos y los infectados a correr y a matar, te das cuenta del tema de la cuestión presupuestaria que mencionaba antes. Y esto de que todo sea en lugares acotados y con poca gente no es del todo una queja, porque es obvio que no vamos a ver un blockbuster tipo Guerra Mundial Z. Yo por mi parte, mientras la cosa se desarrolle bien, me da un poco igual los recursos con los que haya contado o los que haya dejado de contar. Por cierto, que también hay momentos de agobio como tiene que ser, pero más por el hecho de que los infectados sean de los que corren que por haberse construido de forma que veamos verdadero peligro. Luego, todas las situaciones que se suceden son predecibles, pero por eso que digo, porque ya las hemos visto. Sobre todo me refiero a la parte que se da en el barco. Luego también, el recurso de los flashbacks para introducir la historia de amor o de dolor, según se mire, los veo demasiados y eso que no son muchos. Porque con un par de cositas yo ya daría por hecho que quería mucho a su novia y que lo pasó realmente mal cuando murió. Pero es que ni siquiera he mencionado lo de la novia porque tampoco tiene demasiado peso en la trama. El prota, eso sí, aguanta muy bien el peso de la peli, tiene presencia y sabe bien cómo moverse entre estar seguro de lo que hace y no tener ni la más mínima idea. Y el final es de los épicos, pero eso sí, teniendo en cuenta las limitaciones ya mencionadas. Y que de nuevo no reinventa nada ni hay grandes alardes de nada, pero acaba dejando buen sabor de boca. Y yo sinceramente quiero ver esa segunda parte. Mi conclusión es que da un poco de rabia porque la peli en sí no está mal, es entretenida, pero llega muy tarde porque ya nada de esto nos va a llamar la atención. Si sabéis independizarla de vuestra evolución cultural con respecto al tema de los zombies o incluso de vuestra historia real con el COVID, yo creo que se puede disfrutar y todo. Y ya está, esa sería mi opinión. La peli que se estrena el 31 de octubre en Halloween, como no, en Prime Video.